noches, mi nombre es Alain Said Vázquez García. Voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de procesos de manufactura y materiales. Mi matrícula es AL083509. El proyecto integrador consiste en contestar una serie de preguntas, las cuales les voy a dar lectura una vez. La primera pregunta es: ¿cómo se genera la viruta? La viruta se genera al realizar un proceso de maquinado sobre una pieza. Cabe señalar que la viruta es el material que se desprende de una pieza cuando ésta se somete a un proceso de maquinado realizado por tornos, fresadoras o máquinas que penetran y cortan un material. ¿Cuáles son los 5 tipos de virutas y en qué consisten? El 1 es la viruta continua. La viruta continua suele seguir al cortar materiales dúctiles a grandes velocidades. La deformación del material se efectúa a lo largo de una zona de cecillamiento angosta llamada primera zona de corte. La segunda es viruta de borde de acumulado. Este tipo de viruta consiste en capas de material de la pieza maquinada depositadas gradualmente sobre la herramienta. Al agrandarse la viruta, pierde estabilidad y termina por romperse. La número 3 es viruta escalonada. Este tipo de viruta es semicontinua y tiene zonas de alta o baja deformación por corte. Los metales de baja conductividad térmica y resistencia, como el titanio, muestran ese comportamiento. La viruta discontinua. La viruta discontinua consiste en segmentos que pueden permanecer de forma fija o floja entre sí. Por lo general se forman bajo las siguientes condiciones: materiales frágiles en las piezas, ya que no tienen la capacidad de absorber las grandes deformaciones cortantes que se presentan en corte. Materiales de las piezas que contienen inclusiones e impurezas duras, velocidades de corte muy bajas o muy altas, grandes profundidades de corte, falta de un fluido de corte eficaz. Por último está la viruta de forma de rizos. Este tipo de virutas desarrollan una curvadura al salir de la superficie de la pieza, que por lo general se conforman de aceros blandos, cobre, plomo, estaño y algunos materiales plásticos. La tercera pregunta es: ¿cuáles son las condiciones para elegir los datos de corte correctos? Las consideraciones para estos procesos de corte dependen de la máquina o de la herramienta de corte que se utiliza en el proceso de maquinado, los filos utilizados, las velocidades de corte y avance, así como la profundidad del corte. Para poder hacer este tipo de consideraciones tenemos que, o la mayoría de este tipo de cortes se manejan mediante dados. Las consideraciones para elegir un buen dado son 3: la calidad de la superficie, geometría de la herramienta de corte y el tipo de filo de la herramienta. 4. ¿Por qué son necesarias la fuerza y la potencia? La fuerza y la potencia de las herramientas son necesarias para llevar a cabo las operaciones de máquina, tales como el torneado, el fresado, taladrado y limado. ¿Qué es el acero? El acero es uno de los materiales de fabricación y de construcción más versátiles, adaptables y ampliamente usados en la actualidad. ¿Qué es la resistencia al desgaste? La resistencia al desgaste es la oposición que ofrece un material a dejarse erosionar cuando está en contacto de fricción o con otro material. Esta propiedad permite que el acero se use como herramienta de corte. ¿Por qué el acero de carbono es considerado como el metal más duro? Bueno, el acero de carbono tiene el 0.03% de carbono y se utiliza para elaborar palas, arados en la industria agrícola, ya que mientras más acero y menos carbono, por eso se puede considerar el metal más duro del mundo, además de que ese metal
pues no es tan resistente al óxido y aparte es muy moldeable este tipo de material. ¿Qué es un tratamiento térmico? Un tratamiento térmico es el conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones controladas de temperatura, tiempo de permanencia y presión con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas como fuerza, dureza, resistencia y elasticidad. ¿En qué se aplica el revenido? El revenido solo se aplica en aceros previamente templados, con el objetivo de disminuir los efectos del temple, conservar parte de la dureza y aumentar su tenacidad. ¿Qué es la cementación? La cementación es un tratamiento térmico que se realiza al acero de bajo carbono que contiene menos de 0.25% de carbono y que no está templado, con el objetivo de aumentar sus niveles de este material gráfico en la capa superficial. Por último, ¿en qué consiste la cianurización? La cianurización es un tratamiento térmico que se aplica a los aceros cuando se quiere obtener una superficie dura y resistente al desgaste, lo cual se logra mediante un baño de cianuro fundido. Este tratamiento consiste en introducir la pieza o material a tratar en una solución a cierta temperatura que generalmente se compone de cianuro de sodio, cloruro de sodio y carbonato de sodio. Bueno, estas son mi proyecto integrador. Reitero, mi nombre es Alain Said Vázquez García. Que tengan una excelente noche. Gracias.